Muy buenos días, hermanos, queridos amigos. No me había percatado que el micrófono estaba apagado. Disculpen por el video inicial, pero todo es para la gloria de Dios. Y vamos a dar inicio el día de hoy. Mi nombre es Agdi Molina, pertenezco a la iglesia Hermana La Esperanza, ubicada en el Coco de la Chorrera. Vamos a estar empezando. El tema de hoy está titulado Entrega Radical y vamos a verlo en Lucas capítulo 9 desde el versículo 23 al versículo 27. Y dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome una cruz, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Vamos a empezar con una palabra de oración. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, mi Dios, venimos ante tu presencia, Padre, con un corazón humillado, Padre, pidiéndote que nos limpies de todo pecado, de toda maldad, mi Dios. Oh Padre, para que podamos ser vistos y escuchados por ti, mi Dios. Mi Dios, te alabamos, Padre. Eres un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, mi Dios. Padre, te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, mi Dios. Oh Padre, ten misericordia por cada oyente que no ha conocido tu palabra, mi Dios. Ten misericordia de su alma, mi Dios. Oh Padre, ayúdanos a interpretar tu palabra, Padre. Danos sabiduría, mi Dios. Padre, gracias por este día, Padre. Gracias por tu misericordia, mi Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para mí es un grato estar hoy de nuevo con ustedes. Hoy estamos a 17 de enero del 2021 y es por la misericordia de Dios que me ha permitido estar el día de hoy para compartir de su poderosa palabra. Y vamos a quedarnos ahí en Lucas capítulo 9. Este relato es un evento que ocurre después que Pedro le identifica a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Eso lo pueden ver en el contexto de lo que vamos a leer. Inmediatamente después que Cristo anuncia su muerte y su resurrección, que fue la primera vez que lo hizo en ese momento, también le habló de su cruz y le habló también de la cruz que nosotros como discípulos tenemos que llevar. Y observamos que él después, al inicio de esta lectura, ya él le habla no solamente de la cruz donde él iba en ese momento de la historia, él iba, su peregrinaje era a la cruz, donde iba a ser crucificado, pero él le habla de la cruz que nosotros debemos llevar. De hecho, sus discípulos en ese momento, sus discípulos más cercanos que estaban con él, no entendían a qué Jesús se refería. Cristo llama a la multitud de manera que Cristo quería y entendía que no solamente los 12 debían o necesitaban oír esta enseñanza, más bien él quería que todos escucharan específicamente en ese momento de su peregrinaje sobre la cruz. Él llama a la multitud y llama a sus discípulos, pero lamentablemente muchos no han querido obedecer y poco han creído a lo que Jesús se refería en este pasaje. Y han seguido. Y al siglo de hoy, al día de hoy, han perdido muchas personas la enseñanza donde Cristo dejó claramente en los evangelios, porque si ustedes leen desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan y también alrededor de la Biblia, Cristo dejó claro qué es lo que el Hijo de Dios debe hacer para seguirlo.
pero hemos perdido esa enseñanza. En múltiples pasajes están las directrices de Jesús acerca de un discípulo de Dios. Y vamos a observar en Mateo capítulo 7, versículo 14. Es un versículo que muchos han olvidado o muchos no lo toman en cuenta. Y la palabra de Dios dice: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos han perdido esta enseñanza. Muchos han olvidado este versículo. Y vuelvo y lo repito, porque estrecha es la puerta. La puerta es estrecha. La senda es angosta. Yo no sé, yo me imagino que todos nosotros hemos conocido un lugar o hemos visto un lugar estrecho y es incómodo, es difícil pasar por un lugar estrecho. Hay muchas dificultades para estar en ese lugar. Sin embargo, muchos hoy en día, con la estrategia evangelística, han estado tratando de abrir esas puertas de par en par. La puerta que dice este versículo, que dice que es estrecha y angosta la senda, muchos hoy en día, cuando van a evangelizar, han tratado de abrir esa puerta de par en par, dejarla totalmente abierta, dejar todo fácil para seguir a Jesús. Y mucho más ancha de lo que trató Jesús cuando él estaba predicando. Yo creo que este es un pasaje que todos debemos conocer y entender. Este pasaje debería tenerlo toda la iglesia de lema. Aquel que ha conocido abrazar la cruz de Cristo por primera vez, y aquellos de nosotros que ya abrazamos esa cruz, quizás no tenemos claro hasta dónde llega ese compromiso. Recuerden que en ese momento los discípulos apenas estaban aprendiendo de Jesús y ellos no tenían claro qué era un verdadero discípulo. Volvemos y observamos que empezando el texto tenemos ambos grupos identificados. Tenemos a la multitud y tenemos a los discípulos. Pero Cristo quería dejar claro a todo aquel que lo más importante no es conocer a Cristo, sino seguir a Cristo. Recuerden que en ese momento ya él había alimentado a 5,000 personas y probablemente, claro, ya había sanado a muchas personas, había hecho muchos milagros y la multitud seguía a Cristo no por seguirlo, seguía a Cristo por conveniencia, seguía a Cristo porque ya habían sido alimentados, ya habían sido sanados. Y muy poco quizás lo seguían de verdad, muy poco, pero aquí en lo que hemos estudiado, nada más estaban sus discípulos con él, porque lo otro era por conveniencia. Vemos que mucha gente le conoció. ¿Quiénes fueron? Los fariseos, los saduceos, los escribas y mucha más gente que aman a Jesús siempre y cuando las cosas les va bien. Mientras que ellos estaban siendo alimentados, ellos querían estar ahí con Jesús, pero no sabían el precio que era una entrega radical a Él. Ellos no conocían todavía cuál era ese sacrificio para seguirlo. Y por eso Cristo, por eso Jesús empieza con estos dos grupos, con la multitud y su discípulo en el versículo 23, y lo leemos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Ahí no dice tome su cruz un día o una vez al mes. Tome su cruz cada día y sígame. Aquí vamos a conocer con el requisito, cuál es el requisito para seguir a Jesús. O de otra manera, la expectativa que Jesús tiene de cada uno de aquellos que se llaman ser discípulos. En las propias palabras de Jesús, porque este es Jesús hablando. Aquí vemos que en una sola frase
Cristo nos deja varias enseñanzas, porque de aquí hay muchas enseñanzas. Y una de ellas es que nota cómo Jesús no empieza diciendo, si alguno cree en mí, sígame. Él no empieza diciendo eso. Porque si usted se va y le pregunta a toda la gente, ¿usted cree en Jesús? Todos probablemente le van a decir, sí, creo en Jesús. Y si él preguntaba o decía eso en ese momento a la multitud, todos iban a decir, pero si nosotros creemos en ti. Pero él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, porque no todos querían seguir a Jesús como debería ser. Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Recuerden que los demonios creen y tiemblan, pero son demonios. Entonces, no solamente es creer y obedecer. Y cuando tú vas a obedecer la palabra de Dios, tú vas a seguir los caminos de Dios. Vas a tener sacrificio en tu vida. Vas a estar entonces en esa puerta estrecha y en ese angosto camino. Vas a estar porque vas a entenderlo. No es creer, es seguir, negarse a sí mismo, negarse a los placeres de esta vida, negarse a las comodidades de esta vida, negarse a todo lo que a nosotros nos gusta en este mundo. Es negarse a eso y también negarse a nosotros mismos, a nuestra vida. Y más adelante vamos a ir conociéndolo. Tomar nuestra cruz cada día es prepararse para enfrentar situaciones dolorosas que resultan de ser fiel a Cristo. Cuando nosotros nos preparamos con la palabra de Dios, nosotros vamos a poder enfrentar las situaciones dolorosas de esta vida. Pero si nosotros no escudriñamos, no nos preparamos con la palabra de Dios, no vamos a poder enfrentar estas situaciones. Es importante renunciar al yo de cada uno y dar el paso al señorío de Dios. A veces tenemos el yo en nuestra vida todavía que no queremos dejar que Cristo gobierne nuestra vida. Queremos nosotros primero tomar la decisión y entonces dejar a Dios de último. Y vamos a considerar Marcos capítulo 10 del 17 al 21. No lo voy a leer, tampoco quiero que lo busquen. Después lo pueden escudriñar, pero vamos a considerar este capítulo, esos versículos, y yo lo voy a mencionar rápidamente de lo que pasó con el joven rico. El joven rico, en otro momento en el que apareció un potencial seguidor. Muchos aparecían como que querían ser seguidor de Cristo, pero vamos a ver qué pasó con el joven rico. Vemos que era un hombre, primero que todo, estaba joven, tenía mucho dinero, muchas posesiones, y dice que la palabra en Marcos dice que vino corriendo a Jesús, se inclinó hasta el suelo y dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuántos han escuchado estas palabras? En muchos cultos donde hemos estado, hay muchas personas, o cuando hemos enseñado, hay muchas personas que han dicho esta palabra. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pero a veces hay personas que lo dicen de su labio nada más hacia afuera, pero no de su corazón. Pero si estuviéramos en los zapatos de Jesús en este siglo, como a muchos han enseñado, o como muchos practican esta creencia, ¿qué pensaríamos? Que esta era nuestra oportunidad con una simple oración. Con un simple repite esta oración, inclina la cabeza, repite conmigo y luego decir, ya eres hijo de Dios. Y eso no fue lo que Jesús hizo. Eso no fue lo que hicieron sus discípulos. Eso en la Biblia nadie lo hizo, ni el mismo Jesús. Y cuando este hombre le dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, cuando usted lee ese pasaje, le dice, ahí están los mandamientos. Pero él le dice, no, pero yo todo lo he cumplido. Y Jesús le dice, te falta uno. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice
que él se fue triste. ¿Por qué? Porque él amaba las posesiones, él amaba su dinero y él no estaba dispuesto a seguir a Jesús. Eso eran solamente emociones, porque lo había visto en ese momento. Ahora, hoy en día, muchas personas cuando se les predica sus emociones, se les predica sus placeres, y tú le dices, ¿quieres ser hijo de Dios? Claro que te van a decir que sí, porque en ese momento tú le predicaste sus emociones. Pero es importante discipular a las personas que quieren conocer a Cristo. En pocas palabras, a él le faltaba todo porque no conocía a Dios. Cuando él le dice, vende todo, tendrás tesoro en los cielos, él no lo entendía. Él no lo entendía. Y vamos a seguir y observemos esta situación. Esto es un ejemplo que muchos han dado, no sé si lo hayan escuchado en otra ocasión, pero yo voy a volver a decirlo. Escuchen este ejemplo. Dice, tú vas en tu carro y te encuentras a Cristo en la carretera. Y lo que el ser humano quisiera hacer es abrirle la puerta, invitar a Cristo que entre y llevárselo de pasajero, permaneciendo él todo el tiempo en control, en el timón o el guía del carro. Pero si Cristo se va a montar en tu carro, él va a dar la vuelta del otro lado, te va a abrir la puerta, te va a invitar a que salgas para él montarse y que tú pases al sillón del pasajero, porque él va a conducir el vehículo. Y eso es lo que debemos tener todos claro, que no somos nosotros en lo que decimos, entra a mi corazón y nosotros seguimos gobernando nuestra vida. Es Cristo el que te hace un llamado eficaz a tu vida y es Cristo el que va a guiar tu vida. Cuando entendemos estas cosas, a abrazar su señorío, entonces estaremos dispuestos a negarse a nosotros mismos. Estarás dispuesto a negarte a ti mismo, a negarte a todas nuestras comodidades. Que eso fue lo que él le dijo al joven rico. Niégate a tus comodidades para poder seguir. Y vamos a seguir considerando y viendo Lucas capítulo 14 desde el versículo 25 en adelante. Es más, después del capítulo 9 de Lucas, ahí mismo está el capítulo 14. Y dice la palabra de Dios, desde el versículo 25, dice, grandes, el título dice lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En varias ocasiones Jesús enseñaba lo mismo. Y Jesús en esta ocasión le dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, o sea, a su familia y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿quién hizo eso? Y vamos a ver esos dos grupos. Recuerden este primer grupo lo vamos a ver en Mateos capítulo 4, y le voy a pedir a mi esposa que está aquí conmigo para que lo lea. Mateos capítulo 4, versículo 18 al 22. Este va a ser el primer grupo. Vamos a buscar, espero que todos busquen, Mateo capítulo 4, del 18 al 22. Amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simeón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre,
que remandaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, les siguieron. Amén. Aquí vemos el primer grupo, que están dispuestos a seguir a Jesús luego de un llamamiento eficaz. Y vemos que Jesús le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y miren algo tan poderoso. En las dos ocasiones dice: ellos entonces, dejando al instante, ellos no preguntaron, ellos no cuestionaron a Jesús, sino que al instante le siguieron. Pasando allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, miren aquí esta gran verdad poderosa en este primer grupo. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿A quién también dejaron ahí? A su padre y la barca. Y aquí podemos nosotros ver el versículo que acabamos de leer anteriormente, donde dice: y todo aquel que no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su hijo e hija, no puede venir en pos de mí. En ese momento, cuando Jesús hace el llamamiento eficaz, solamente fue Jacobo y Juan su hermano, pero su papá en ese momento no fue. ¿Pero por qué no fue? Quizás su papá en ese momento estaba pescando y él dice: ¿qué? Yo voy a dejar esta pesca para irme con ese señor. No, váyanse ustedes si quieren. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos le dijeron a Jesús: Jesús, mi papá no va, así que yo me quedo con mi papá aquí, porque mi papá no va y yo no puedo dejar a mi papá. No, dice que al instante abandonaron la barca y a su padre. Eso es un sacrificio que nosotros debemos tener claro al momento de seguir a Jesús. Ellos abandonaron a su padre, a la barca, y se fueron en pos de Jesús. Se fueron a seguir a Jesús. Y vamos a ver un segundo grupo. Recuerden ese primer grupo. Ahora vamos a buscar ahí mismo donde estaban, en Lucas capítulo 9, desde el 57 al 62. Dice la palabra: los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuánto hemos escuchado eso hoy en día también? Muchas personas, al momento que ven milagros, al momento que ven misericordia de Dios, al momento que ven prosperidad, que le hablan de prosperidad, al momento que muchas maravillas que ven de Dios, comienzan a decir: yo quiero seguirte, Jesús. Pero es porque en ese momento se le predicó a sus emociones. Pero Jesús, recuerden los atributos de Dios: omnipotente, omnipresente, omnisciente, hay muchos más. Jesús, siendo omnisciente, ya conocía qué había dentro de todas esas personas en su corazón. Ya él conocía lo que tú y yo estamos en estos momentos pensando y diciendo. Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo sabe. Y dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es necesario que ellos entendieran que seguir a Cristo no es comodidad, no es estar en un resort, no es estar con los pies levantados viendo un programa. Seguir a Cristo es sacrificio, mucho sacrificio. Y luego dijo otro: sígueme. Él le dijo, Jesús le dice: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Para esos tiempos, eso significaba no que el papá acababa de morir y que él debía ir a enterrarlo. Más bien significaba que sus padres estaban vivos, y él le dijo a Jesús: primero déjame ir a vivir con ellos hasta que mueran, luego los entierro y luego te busco y te sigo. Imagínense, con las excusas, y también porque no estaban dispuestos a seguir a Jesús. Y vemos más adelante que
Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Recuerden que todo aquel que no ha conocido a Cristo está muerto en delitos y pecados. Y por eso en este versículo Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. En otras palabras, deja que esas personas que no me conocen entierren y vivan con las otras personas. No es que un muerto va a entrar a otro muerto, no. Todo aquel que está fuera de la familia de Cristo está muerto en delitos y pecados. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Poderoso, hermano. En ningún momento Jesús le dijo, les puso fácil para que lo siguieran. En ningún momento le dijo solamente acéptame y ya. No, Jesús le dijo el sacrificio que ellos tenían que tomar, que era hasta dejar a su familia, hasta negarse a sí mismo. Y recuerden que para esos tiempos la cruz era identificada como maldición. Y si nosotros hubiéramos estado en esos tiempos y vemos que Jesús nos dice, tomen su cruz y síganme, ¿qué hubiéramos pensado? Así que era importante lo que Jesús le enseñaba a todas estas personas y lo que Jesús hoy en día nos enseña a nosotros. Y es importante que nosotros lo entendamos. Ahora entendemos qué es llevar la cruz. Llevar la cruz, a manera de ilustración, no es una diabetes que tengas tú hace 50 años. No es que tú digas, bueno, yo estoy llevando mi cruz porque tengo una diabetes, porque tengo esta enfermedad. Eso no es llevar la cruz. Porque la diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad le da tanto al inconverso como al creyente. Así que no te engañes a ti mismo. No pienses que por tú tener un tipo de problema de salud es que estás llevando la cruz de Cristo. A eso no se refiere. Cuando Cristo habla en este contexto de tomar su cruz y sígueme, Cristo está hablando de cosas en las que yo tengo que tomar una decisión, yo tengo que desabrazar algo para abrazar su causa. Todos aquellos que ya fuimos llamados, que ya somos hijos de Dios, este es el momento para aprender y negarnos a nosotros mismos. Hay muchas cosas que no hemos dejado. No, que lo que pasa es que los domingos yo no puedo reunirme porque yo estoy acostumbrado a ir todos los domingos a la playa con mi familia. Y bueno, y el culto o esa reunión que tú quieres hacer, no la pongas ese día, ponla otro día. No te has negado a ti mismo. No has considerado la cruz de Cristo, no has abrazado esa cruz cuando tú piensas así. Llevar la cruz es dar la bienvenida al señorío de Cristo y voluntariamente dar paso a su voluntad sin cuestionarlo. Sin cuestionarlo, así como hizo Jacobo, así como hizo Juan su hermano. Dice que enseguida lo siguieron. Ellos no cuestionaron, como este grupo acá que dijo, déjame enterrar a mi padre, déjame ir a despedir a mi familia. No. Sin cuestionar debemos abrazar esa cruz. Luego observamos las promesas para el creyente. Y vamos al capítulo inicial, el versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Poderosa promesa de Dios para nosotros como hijos. Dice que porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Eran palabras tan impactantes, hermano. A nosotros nos han dado el privilegio, porque es un privilegio, el sufrir por Él. Nosotros tenemos que sufrir por Cristo. Y si nos ponemos a ver a aquellos hombres, aquellos discípulos, todos fueron muertos por el Evangelio. ¿Recuerdan cuando di la enseñanza de Esteban? Esteban, al momento que estaba defendiendo la verdad, la palabra de Dios, él sabía que lo iban a matar luego de eso, pero él siguió predicando. Él dio su vida por el Evangelio. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar una entrega radical por el Evangelio? Hay muchos que no siguen a Cristo. Ellos se engañan a sí mismos. Ellos todavía sirven a su yo. Tanto así que los domingos preguntan,
¿Quién va a predicar? Y cuando le dicen el nombre del predicador no se conectan. Y si estamos congregándonos, no van a la iglesia, porque siguen a pastores, siguen a hombres, pero no siguen a Cristo. Hay muchos hombres así, ay no, qué pereza, ese predica mucho. Ay no, qué pereza, ese predica mal. Y no siguen a Cristo. Hay muchas personas así, que están engañadas a sí mismos, que siguen solamente, obedecen a un hombre y no obedecen a Dios. Hay muchas personas que vemos en este siglo un cristianismo egocéntrico. En este siglo hay mucho cristianismo egocéntrico de nuestro día, que quieren seguir a Cristo y seguir su hobby. A Cristo y a su hobby al mismo tiempo. Tanto así que prefieren hacer todas sus cosas y de último Cristo. Que prefieren estar de lunes a sábado en todos sus deleites del mundo y el domingo se conectan ahí o van a la iglesia y cada vez y ya se creen que ya cumplieron en seguir a Cristo. Y eso no es seguir a Cristo. Recuerden que cuando Dios nos mandó a predicar al mundo, fue y dijo, y a hacer discípulos a todas las naciones. Él no dijo, váyanse a hacer confesiones de fe a todas las naciones. No, no, no. Él dijo, hacer discípulos. Por eso él discipuló a su discípulo. Valga la redundancia, él les habló de cómo debían ser ellos como hijos de Dios. Y hoy en día, el evangelismo solamente te enseña en un tratado que tira las redes y cierra el contrato. En un tratado que predica, le enseñan una vez a una persona y cierran el tratado diciéndole ya, tú eres salvo, tranquilo. Si mueres mañana vas para el cielo. No, no, no y no. Así no fue que Jesús enseñó. Jesús dijo, niégate a ti mismo, niégate a las comodidades, niégate a los placeres de este mundo y sígueme. Y sígueme. Luego vemos la advertencia para cada generación, desde el versículo 25 al 27. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Independientemente de cuán rico puedas ser tú en este mundo, de cuán millonario, billonario puedes ser en este mundo y tener todo lo de este mundo, recuerda que nada más vas a vivir hasta 80, 100 años mínimo. Más de ahí no. Es un milagro que dure 102, 110, es un milagro. Pero no vas a vivir más de ahí. Entonces, ganaste todo lo de este mundo, pero pierdes tu alma. Y dice, si mueres sin Cristo, estarás en bancarrota la eternidad. Se perderá a sí mismo. ¿De qué vale que muchos aprovechen para ganar este mundo y destruirse? Solo vas a vivir 80, 100 años, más nada. ¿Qué esperas? Pide misericordia a Dios. Nadie busca a Dios, porque no depende del que quiere. Aquellos hombres querían seguir a Dios, querían seguir a Cristo, pero depende de la misericordia de Dios, como pasó con Jacobo y como pasó con Juan, que Dios le dijo, sígueme, porque depende de Cristo. Nosotros sembramos la semilla y el crecimiento la da el Espíritu Santo. No depende de nosotros. Pero sí podemos pedir misericordia a Dios en oración para que Él ponga por medio de su voluntad el querer como el hacer. A veces oramos mal. Decimos, Dios, ponle a aquella persona el querer como el hacer. Y no, nosotros no somos quien para hacerlo. Es Dios, por medio de su voluntad, que pone el querer como el hacer en nuestra vida. Y dice que muchos se avergüenzan de Él, pero cuando Él venga en su gloria, Él se avergonzará de ti. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte. O sea, muchos, y hoy en día también muchos le tenemos miedo a la muerte. Pero cuando
conozcamos la muerte, el reino de Dios como lo conoció el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo en muchas ocasiones decía, yo quisiera ya estar en la presencia de Dios, yo quisiera ya estar en el reino. Pablo muchas veces ya añoraba morir, pero también él decía, pero me es necesario estar aquí para predicar el evangelio por muchos, para muchas personas que lo necesitan. Pero si tú conoces y tú crees y obedeces y conoces el reino de Dios, ya a ti no te va a importar la muerte. Tú no vas a sentirte con temor a la muerte, más bien vas a añorar la muerte, porque vas a ir a la presencia de Dios. ¿Y por qué él dice? Algunos de los que están aquí, dice, en verdad, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Porque uno de los que estaban ahí, luego, uno fue Pedro y tuvo Juan, Jacob, vieron la transfiguración de Jesús. Ellos vieron la transfiguración, ya ellos vieron parte del reino de Dios. Imagínense, ellos estaban con Jesús en carne y luego lo ven en el aire. Ya ellos habían visto parte del reino de Dios. Y créanlo que después de ese momento, de ese acontecimiento, ya yo me imagino que Juan y Jacobo y Pedro estaban con ganas de ya morir e ir a ese reino. Y así debemos estar nosotros todos como hijos de Dios, preparados con una entrega radical a Jesús y preparados a dejar todo, a negarnos a nosotros mismos y seguir a Jesús. Si quieres considerar abrazar la cruz, esto requiere un costo. Y el costo es negarte a ti mismo y negarte a todos los placeres de este mundo. No dejemos de orar, no dejemos de escudriñar la palabra, no dejemos de alabar a Dios. Sigamos firme y adelante siempre en la roca que es Jesús y no apartándonos ni un poco de los caminos de Dios. Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a terminar con una palabra de oración y también a pedirle a todos que oremos por nuestros hermanos cercanos, o puede ser de cualquiera diferente congregación que esté pasando hoy por el COVID-19, que estén pasando por esta enfermedad. Oremos por ello. Lo único que nos queda a nosotros es orar. Así que terminemos con una palabra de oración. Dios me lo bendiga y que tengan un hermoso día. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios. Oh Padre, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Jesús, porque por medio de tu palabra poderosa nos has enseñado cómo debemos seguirte, cuál es esa expectativa, cuál es ese requisito como discípulos de Dios. Debemos negarnos a nosotros mismos y debemos entregar toda nuestra vida a la obra, Padre, a la obra tuya, mi Dios. Oh, mi Dios, ayúdanos a entender esto, Padre. Ayúdanos a aplicar esto en nuestra vida, mi Dios. Ten misericordia de todo aquel que no te conoce, mi Dios. Ten misericordia de su vida, Padre. Ayúdanos también a entender estas palabras, mi Dios. Oh, Padre, gracias, Padre. Mi Dios, ten misericordia de todos aquellos que se encuentran hoy mal de salud, Padre. Mi Dios, que se encuentran, Padre, con el coronavirus, Padre, que se encuentran mal de salud. Te pido misericordia, Padre. Sánalos en el nombre de Jesús, Padre. Sánalos, Padre de la gloria. Mi Dios, gracias, Padre. Gracias por tu protección, gracias por tu cuidado. Y gracias, Padre, por confrontarnos con tu palabra para ser mejor hijo tuyo, mi Dios. Gracias, Padre. Todo esto te lo dejamos, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Que tengan un hermoso día.